Amós. Vaya a Amós capítulo 6. En Amós capítulo 6. Este es uno de los profetas menores. Y como decía la vez pasada también con Oseas, profetas menores no porque sean chaparritos, sino porque la escritura de estos libros son pequeños. Por eso le llaman profetas menores. Y los grandes, Isaías, a lo mejor Isaías era chaparrito porque yo tengo un primo que está chaparrito. Pero son profetas mayores porque tienen más extensión en su libro. Y vamos a este libro de Amós que tiene cosas interesantes. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Amós? Amós, vamos a la iglesia. Para que así le ponga nombre a su futuro hijo o nieto. Amós, el que carga, el que lleva las cargas. Ese es el significado de Amós. Él era un pastor dentro de el lugar donde se encontraba la parte sur, y este hombre era un simple pastor. Comparado a lo que dice aquí, profetas, comparado a sacerdote, comparado a levita. O sea, era una persona muy sencilla, muy simple. Pero a Dios le plació ¿qué? Hablarle y decir que tenía que profetizar, que dar el mensaje. Y Amós no se negó. Pero él trabajaba como pastor, literalmente, y era agricultor, conocía las cosas del campo. Ahí era donde se desenvolvía Amós, y de ahí Dios lo llama para que pudiera compartir y dar esta palabra. ¿Cuál es el trasfondo de lo que Amós quiere decir que Dios le ordena hacer? Que él forma parte del tiempo en que Salomón estableció el nuevo templo, y que en el tiempo de Salomón no hubo pelea, no hubo guerra, no hubo contienda contra diferentes naciones alrededor. Fue un tiempo de paz, de tranquilidad. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en ese momento? Y ahí es donde, por eso Dios se da cuenta que el pueblo de Israel cae en un momento de pasividad, en un momento donde lo tiene todo. ¿Y qué pasa cuando lo tenemos todo? ¿Qué pasa cuando lo tenemos todo? Nos olvidamos de Dios. Entonces de pronto Dios se da cuenta que Israel lo tiene todo, pero se olvidó de quien le dio todo. ¿Y no sucederá lo mismo con nosotros hoy? Es semejanza. Y entonces ahí es donde lanza la palabra, y el tema es la indiferencia espiritual y sus peligros. Amós capítulo 6, el verso 1 dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. En otra versión dice: oigan ustedes, los que llevan una vida fácil en Sión y los que habitan tan confiados en el monte Samaria, se creen los dirigentes de la nación más importante a quienes recurre el pueblo de Israel. Brinquémonos al verso 4 al 7. Dice en versión Reina Valera: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres.
En la versión, otra versión dice: oigan ustedes los que se acuestan en camas de marfil y se sienten a sus anchas, comen banquetes de corderos, ceban terneros para las fiestas, cantan con arpas e imitan a David, componiendo melodías y canciones para sí mismo, beben vino en tazones, usan perfumes finísimos, pero no les importa que Israel sea destruido. Por eso, ustedes que disfrutan a sus anchas serán los primeros que serán desterrados. La fiesta se acabó para ustedes. Ups, ahí como que ya no estuvo bueno. Israel está a nivel high, hasta arriba, bendecido, porque Dios ahí los ha llevado. Y esto es lo que sucede cuando está en la parte sur Amós y le habla a la parte norte Israel por todo esto que están ellos haciendo y viviendo, y que se han estado haciendo indiferentes al Dios que les dio todo. Y por eso le pusimos indiferencia espiritual y sus peligros. Si somos bendecidos, ¿por qué somos indiferentes a Dios? Vida fácil y confiada. Así estaba el pueblo de Israel, y parece que así hoy estamos nosotros. Hemos sido bendecidos por Dios y se ha caído en una indiferencia espiritual, y esto puede ocasionar problemas en nuestra relación y crecimiento espiritual. A lo mejor usted no tiene cama de marfil, pero tampoco tiene petate. Para los que no entienden, petate es un como un tapete hecho de palma, que la gente allá en México, pues cuando no tiene, sobre eso se acuesta. ¿Cuántos se acostaron en un petate? Muchos. ¿Y ahora? ¿Aquí se duerme en petate? No, hombre. Tiene un king size ahí. Camas de marfil, dice. ¿Cuántos no tienen aire acondicionado aquí hoy en su casa, en su departamento? Nomás no tienen y ya están pegando el grito. Y allá en México, ¿cuántos tenían aire acondicionado? Allá en su país, Perú, Ecuador, El Salvador, Honduras, Colombia, no había. Y hoy, y entonces, si no hay aire acondicionado en la iglesia, yo no voy. Si no hay sillas, yo tampoco voy. O sea, nos hemos vuelto cómodos poniendo pequeños ejemplos sencillos. Y eso puede hacer que nos haga olvidarnos ¿de quién? Pues de Dios. Porque Él es el que nos ha dado el aire acondicionado, es el que nos ha dado ese king size, es el que nos ha dado la comida, el alimento, el sustento, la provisión, el vestido, el techo. ¿Cuántos pares de zapatos tenía allá en México, en su país? Uno. ¿Y aquí cuántos tiene? Cuando viene a la church, ay, no sé cuál ponerme. Y a veces eso puede producir ese efecto, porque aquí no es que puede, es que produjo y puede producir en algunos de nosotros. Hay hermanos que hoy no los tenemos aquí y que se dejaron ir por todo eso. ¿Por qué? Por buenos trabajos, por buena entrada de dinero, por el negocio, por la prosperidad, por todo lo que Dios ha bendecido. Pero ¿quién se lo ha dado? ¿Por qué se olvida? Y ahí es donde entra esto, que la bendición nos ha caído, lo hemos recibido de parte de Dios y nosotros no reaccionamos, y puede haber problemas en nuestro crecimiento espiritual. Número 1, pensamientos generales. Letra A, una vida cristiana no es algo fácil. Una vida cristiana no es nada fácil. ¿Quién lleva más de 10 años aquí en el Evangelio? Levanten la mano. Los que llevan más de 10.
Hay los demás que son muy de 10 para allá, 10, 15, 20, 30. Levante la mano. ¿Y le ha sido fácil caminar en el Evangelio? No. Hemos pasado dificultades, hemos pasado problemas, hemos pasado circunstancias. Y tal vez los que llevan un año también ya han empezado a sentir los efectos de lo que es vivir en el Evangelio. Y los que están entrando van a empezar a sentir los efectos de lo que es caminar en el Evangelio, porque inmediatamente en el ambiente espiritual, el enemigo, el mal, nos empieza a atacar. Nos empieza a buscar formas de decirnos que no está bien donde estamos. Y entonces hoy en día, a veces nosotros queremos en esa misma prosperidad y en esa misma bendición, porque me recuerdo de un muchacho que llegó a venir aquí nuevo, nos sentamos a comer, cenar, y empezó a platicar y me dice, oiga, dice, yo tengo un amigo que es de color morenito y estaba aquí y se fue para el norte, no sé, no me acuerdo si me dijo Atlanta o North Carolina, dice, se fue para allá, dice, y en menos de 6 meses él dejó el trabajo aquí y se fue allá y se hizo pastor y ya tiene auto. ¿Y qué me estaba tratando de decir detrás de eso? Que si él entraba aquí y que iba a empezar a los 6 meses mínimo su auto. ¿Usted cree que es fácil así nada más? Y así a veces piensa uno, no, pues en el Evangelio lo voy a tener todo. Y voy a ser pastor. Y si no apóstol, si no profeta, evangelista, pastor o maestro. Anímese, lo invito a que se esfuerce por hacerlo. Y verá lo que es trabajar todo eso. No es fácil. Y por ejemplo, si alguien quiere ser apóstol, que es la máxima de las 5 categorías de ministerios que Dios tiene, la del apóstol, nada más le voy a poner de ejemplo a Pablo. Porque Pablo, ¿qué fue? Apóstol. Para ser apóstol tienes que ser profeta, evangelista, pastor y maestro. Por eso este dedo, hágale así, mire, toca a todos. Es el único dedo que alcanza a tocar todos, porque es el apóstol que tiene que ser todo esto. Y eso fue Pablo. ¿Y qué le pasó a Pablo? Por eso le digo, la vida en Pablo no fue fácil. No, le voy a mostrar unos 2 versículos donde vea 2 de Corintios 11, 25 al 27. Mire lo que confesaba Pablo en su caminar como cristiano. Y entonces dice ahí, ya llegó. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Quién quiere ser apóstol? Vean lo que pasó Pablo en una vida como cristiano y buscando lo que, y es más, ni siquiera lo estaba buscando, sino que Dios, ¿qué? Dios lo llamó. Y cuando llama, llama. Y así como Amós, que lo llamó estando pastoreando, lo llamó y él obedeció. Y no hay de otra. Y es donde tiene todo ese proceso que a veces hay que pasar, hay que sufrir, hay que esforzarse en todo esto. No es fácil. Y es por eso que en este proceso, todo esto lo pasó el mismo pueblo de Israel, pero llegó el momento en que bien bendecido, completo y total. Y ahora ya se estaba olvidando de Dios. Se estaba alejando de Dios. Se estaba apartando de Dios. Y eso obviamente tiene consecuencias. Se las marcaba aquí en este profeta Amós. Y eso es lo que
tenemos que entender de forma general que la vida del cristiano no es fácil. Todos, si Pablo en ese proceso de apóstol pasó todo esto, imagínense cada uno de nosotros que no hemos vivido, que no hemos pasado. Letra B, la actividad es el resultado de la vida, algo que conduce a ella. Entonces, la actividad es el resultado, ¿no? Entonces, como le preguntaron allí en el humor, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Nada. Y está el otro, ¿y usted? Pues yo soy su ayudante. En la medida de lo que nosotros nos desarrollamos en la vida diaria, eso es lo que nos marca, las actividades que vamos haciendo y nos vamos desarrollando. Unos en una cosa, otros en otra, otros en otra, otros en otra, pero ahí vamos. Y en todo eso hay luchas, hay dificultades. Cuando yo llegué por primera vez a Estados Unidos, mi hermano que estaba aquí me dice, lavando platos. Y yo en mi mente dije, lavando platos. Pues me imaginé en la casa con mi mamá, con mis hermanos, ¿qué me cuesta lavar platos? Es pan comido. Y cuando vengo aquí, montonadero de platos y al final ollas, todas bien quemadas, sartenes, cubiertos, vasos, cucharas, platos, el amontonadero. Pero nos tuvimos que empezar a desarrollar y hacerlo. Eso implica entonces lo que en el ámbito natural vamos desarrollando y también en el ámbito espiritual de la iglesia, lo que vamos haciendo, por ahí nos va Dios acomodando, nos vamos desarrollando, nos vamos moviendo. Porque cuando Moisés se equivocó y cometió el error y que le dijo Dios, hasta aquí llegaste, mijito, porque cometiste este error, ¿qué le dijo Moisés? ¿Y quién va a seguir? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Y quién siempre ha estado detrás de ti? Entonces, si queremos llegar a esto también que hablamos de ministerios o hacer algo, tu actividad, mi actividad es la que va a marcar. Porque Dios no va a decir de tin, marín, de do, pingüe, cucarmac, caratitre, fue ese mero. No. Él visualiza lo que cada uno vamos desarrollando. Y por esa actividad es como Dios hace la invitación y el llamado. Letra C. El mundo es un gran campo de actividad. ¿Qué no hay en el mundo que no se pueda hacer? Muchas cosas y cómo Dios las ha permitido. Y me voy rápidamente a decir, por ejemplo, los arqueólogos. ¿Usted sabe qué son los arqueólogos? Un arqueólogo. ¿Qué hacen o a qué se dedica un arqueólogo? Jovencitas, ¿no les gustaría estudiar arqueología? Para decir, para tirar arco así con flecha. No, ¿qué es arqueología? No, ni por aquí le amanece. Le doy la cena gratis. El arqueólogo, la arqueología son los hombres o mujeres o quienes sean que se encargan de empezar a estudiar restos fósiles de cosas materiales que se hicieron de aquel tiempo, para estudiar los años y la antigüedad en lo que se han hecho. ¿Por qué menciono los arqueólogos o la arqueología? Porque cuando los arqueólogos fueron a Israel a ver todo lo que se había hecho y que había los restos históricos ahí, dijeron, no, con esto les vamos a demostrar que Jesús, Dios, no existe. ¿Y qué cree que pasó? Los mismos arqueólogos empiezan a estudiar. Por eso usted a veces no entiende cómo la Biblia dice en la genealogía de fulano de tal y ¡pum! Nombres tras nombres. Y los que guerrearon, los nombres. Y los que esto y las medidas y todo eso. Pues cuando revisan los arqueólogos todo lo que hicieron y checan las medidas, están en la Biblia. Entonces los arqueólogos se fueron para atrás porque en lugar de contradecir a Dios, aceptaron y reconocieron que hay un Dios. Y ellos lo demostraron con todos los restos que se encontraron a través de la arqueología.
y decir, oh sí, hay un Dios. Por eso toda actividad es resultado de la vida que conduce a ella, y el mundo es un gran campo de actividad. Me voy a ese punto, ahora me voy a este tiempo. Oye, por eso le decía, ¿quién va a querer estudiar arqueología? No, ahora, ¿cómo se llama a los que estudian todo lo de la tecnología ¿cómo se llama? ¿Ah? No, las computadoras y ingeniero en sistemas, órale. Y también ahí se habla de se había supuestamente, por ahí decían que en la tecnología se iba a llegar al tiempo. Y resulta que ya se ha venido esa tecnología que supuestamente iba a aparecer en 2050, ya está apareciendo. Ya está apareciendo. Por ahí dicen que los celulares que traemos van a desaparecer, porque hay otro nueva forma de poder comunicarse. Y entonces ahí se demuestra lo que dice Daniel, que en los últimos tiempos aumentaría, ¿qué cosa? La ciencia. Ahí entra toda esta tecnología, que en los últimos tiempos aumentaría, ¿qué? La ciencia. Entonces ya estamos más cerca de lo que dice, que Jesús viene por su pueblo. Y si nos va a encontrar cómodos en nuestras camas de marfil y haciéndonos como que venimos y no venimos, pues nos va a ir no tan bien. El cielo será un lugar de actividad y también el infierno. Porque alguien decía, ay pastor, yo aunque sea barriendo allá o trapeando el cielo, pero yo me voy para arriba. Y dice, no, pues sí, porque las calles son ¿de qué? De oro, dice. Algunos decían, no, ¿cómo? Puede ser algo tal vez literal o tal vez que nada más es para poder imaginarnos qué hermosura hay ahí. Pero que de todos modos, ¿no se ha puesto a pensar qué haremos allá en el cielo? Algo que sí sabemos que sí vamos a hacer, que eso no falla porque ya lo muestra la Escritura. ¿Cuál es? La alabanza, la adoración. Entonces, usted tiene que empezar a cantar, a alabar, a adorar aquí. Si no lo hace aquí, pues menos lo va a hacer allá. Eso es la actividad que hay allá, como un ejemplo. Ahora, allá en el infierno, no, mejor ya no le digo nada. Pero también hay actividad. Hay cosas horribles, hay cosas feas que uno no quisiera estar ahí. Por eso, en forma general, entendemos esto. Y entonces, ¿la iglesia qué debe de ser? La iglesia debe ser ¿qué? Activa. No podemos quedarnos pasivos. La misma Biblia dice que, le decía yo a Margarita ayer, ¿no? Las aguas cuando se estancan, ¿qué pasa? Apestan. Tiene que correr las aguas. Entonces, si ponemos las aguas, me pongo yo, se pone usted. Si usted no camina y avanza en el Señor, ¿qué va a pasar? No apesta, pero se estanca. Y va a dejar de crecer en lo que Dios quiere. Y por eso a veces nos desanimamos, a veces nos desalentamos, a veces como que no queremos seguir. Pero si no es culpa de Dios, es de nosotros. Punto número 2. Definición del descuido de Sión, con todo lo que ellos tenían y estaban haciendo y cómo estaban viviendo, a un estado de inactividad espiritual. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. Hay un estado de inactividad espiritual. Está la letra B, holgazanería espiritual, y la C, descuido espiritual. Cuando metió la pata David, ¿por qué la metió? ¿Estaba de qué? De perezoso, de holgazán. ¿Dónde debería de haber estado David en ese momento? En la guerra. ¿Y dónde estaba? En su cama de marfil, en el segundo piso. Tal vez ya con aire acondicionado. Y ahí es donde echó el ojo por allá, donde no era.
Si él no hubiera estado ahí, si hubiera ido a la guerra, no hubiera pasado eso. Entonces hoy en día nosotros, en la indiferencia espiritual, aunque alguno ya se me esté durmiendo aquí, pero está aquí. Mientras no está aquí, allá afuera, ¿qué estará haciendo? ¿Qué puede venirle a la mente? ¿Qué puede venir en sus sentidos? ¿Qué lo puede atraer? ¿Qué lo puede absorber? ¿Qué lo puede llevar? Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Por eso le dice a Amós, háblale a mi pueblo. Por eso hoy nos dice, háblale a mi pueblo, el Espíritu Santo. Porque quiero que mi pueblo, que la iglesia esté activa, que la iglesia permanezca, que la iglesia trabaje y se mueva y haga cosas, porque ese ejercicio espiritual va a ser de bien para nosotros. Todo ejercicio espiritual, como ¿cuántos van al gym a hacer ejercicio y tienen su tarjeta de enero hasta diciembre y nomás apareció en enero, en la inauguración, y ya fue hasta la clausura en diciembre? Si no hace ejercicio físicamente hablando, pues igual se deteriora el cuerpo. Entonces lo mismo, si no hacemos ejercicio espiritual, se deteriora la indiferencia, el alejamiento, el olvidarnos, el apartarnos, ay no, ahora no, hoy es jueves, no, el otro jueves. Y viene el otro jueves, no, mejor hasta el otro jueves. Y así se la lleva, y cuando se da cuenta ya los jueves se le olvidó. Entonces eso es lo que nos está mostrando aquí que estaba pasando con Sión. Estaba de holgazán y estaba de descuidado todo Israel. Se habían vuelto perezosos, estaban haciendo otra cosa. Y se acuerda cuando le digo, por ejemplo, hoy aquí nosotros, si alguno que no vino aquí, ¿dónde estará? No se imaginen su cama ahí, ni es de marfil tampoco, por ahí, o con la tecnología. Pero en aquel tiempo, si no había tecnología como hoy, ¿a qué se dedicaban? ¿En dónde estaban metiéndose? No había mall, ni para ir de shopping. ¿A qué se dedicaban? ¿A qué era más lo que se dedicaban? ¿Qué se imagina que se dedicaban más? ¿Ah? ¿A pastorear? No, bueno, fuera. Y luego imagínense a pastorear a esta hora. No, ¿sabe a lo que más se dedicaba el pueblo de Israel? A la idolatría. Era el punto más débil que tenía el pueblo de Israel. Si se da cuenta, en todos los momentos, siempre la idolatría. ¿Se acuerda cuando Moisés fue al monte a orar? Y abajo el pueblo esperando y se cansaron. ¿Y qué le dijeron a Aarón? Ay, ese ya se tardó y hasta nos abandonó. Aquí ambos, levanta Aarón, levanta un Dios aquí para que hagamos party, fiesta. Y la idolatría los estaba alejando. Y hoy en día eso es la idolatría, porque hoy en día la idolatría no tanto es un santo, una figura, tener ahí, no. Cosas que ya en lugar de jueves, puedo decir, se van al gym. Y ya el gym ya los absorbió. Y esas son las cositas que estaba sucediendo y que hoy nos puede suceder para descuidarnos, descuidar. Sión es la iglesia, Sión hoy es día la iglesia. Número 3, el descuido de Sión. ¿En qué consiste? Aquí es donde vamos a irnos y mirar qué es lo que hay. Puede sonarle repetitivo esto, pero eso es lo que estaba pasando y lo que hoy está pasando en nosotros. Letra A, falta de fervor en la oración y de lucha del alma que prevalece. Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuántos de nosotros oramos en casa con la familia? ¿Cuántos de nosotros venimos a la casa de Dios a orar? Tenemos martes, tenemos miércoles, tenemos viernes, tenemos domingo.
Si pudiéramos hacer una lista y poder anotar todos los que vienen martes, miércoles, viernes y domingo, ¿cuántos faltarían en esa lista? Y cuando hay problema, entonces ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Ah? Córrele a la oración, ahora sí. Yo creo que voy a orar para que todos tengan problemas y así puedan venir. Pero es lo mismo, no nos acordamos porque lo tenemos todo. Lo tenemos todo, y como lo tenemos todo, pues ¿qué nos falta? Total, allá el pastor y mi líder que oren. Para eso están. Y eso es lo que primero, en aquel tiempo y hoy. Y cuando digo esto, pues no solamente nosotros, sino las iglesias en general. Se hace un evento de alabanza y adoración, no, hombre, se llena. Pero se hace uno de oración y de ayuno, no, hombre, está vacío. Entonces es algo que necesitamos ejercitarlo, practicarlo, porque igual le digo, si nosotros, y si Dios no viene, tarda un poquito más, si nosotros no venimos, ¿cómo le vamos a exigir a nuestros hijos para que vengan a la oración? Va a decir, si tú no vas, pues yo menos. Y eso es lo que necesitamos dejarles a ellos como herencia, la oración. La segunda, ¿qué dice? Falta de estudio de la Biblia, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Falta de estudio de la Biblia. ¿Ya se acabaron las clases, chicas? ¿Todavía no? ¿Tienen exámenes? Maybe, o sí. ¿Ya terminaste? ¿Te quedan 2? ¿Pero tuvieron exámenes? ¿Y qué hay que hacer para los exámenes? Estudiar. Yo creo que voy a hacer exámenes aquí también. Si no, no estudian. Solamente cuando hay exámenes nos ponemos a estudiar. Y luego nos ponemos a estudiar un día antes, ya en la noche, ya todo desvelado, teniendo todos los días. Estudiar la Biblia. Si no, entonces no hay conocimiento, no hay aprendizaje. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe para nosotros decirle a la gente? La palabra de Dios. Cuando te digan, ¿en qué basas tu fe? ¿Qué le vas a contestar? Pues en lo que yo he leído por la palabra de Dios. Y por eso es necesario que nosotros, a veces nosotros nos volvemos conchudos y decimos, al fin que en la iglesia los jueves hay español y les enseñan Biblia. Al fin que el domingo las maestras de escuela dominical les enseñan Biblia. ¿Yo para qué les enseño? No, la responsabilidad es de cada papá, cada mamá en casa. Aquí es para venir a reforzar ya lo que han aprendido. Por eso es necesario que estudiemos la Biblia, que nos demos cuenta de todo lo hermoso, todo lo lindo que hay. Hay muchas cosas bonitas, hay muchas cosas hermosas. Que había un varón que vino, el hermano Ernesto ofreció su ven para que la vendiéramos y la pusimos ahí. No sé si la vieron, una ven blanca, ya se vendió. Y el hombre vino, platicamos en lo que venía Eriquita, porque tenía que firmar el documento. En lo que venía le empecé a platicar, porque ya le pregunté, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, sí. Entonces nos dice la chica, su hija, dice, yo venía aquí a la iglesia hace tiempo, una hermana de aquí de la iglesia me trajo. Entonces ya más o menos conoces. Sí. Y su nombre se llama Apocalipso. Yo me quedé así, ¿no? Pregúntele a Eli quién es Apocalipso. Apocalipso, que le manda saludos. Y entonces de ahí surgió y dice, no, pues es nombre griego. Ya no, pues usted, y ya no, pues yo Moisés, sí. Yo le dije, Moisés, salvado de las aguas. Oh, sí, dice, sí, ya me acordé.
Y entonces le empiezo a explicar todo lo de Moisés. Dice, oh, qué bonito, qué interesante. No me había yo fijado en eso, dice. Ya ve, usted aprendió una historia hoy. Sí, dice, aprendí una historia. Pues póngase a leer la Biblia, le digo, hay muchas historias bonitas. Y el día que pueda, pues lo invito, si puede venir aquí, pues ya sabe dónde estamos. Estudiar la Biblia nos muestra, nos despierta, nos abre, porque por ahí dice un versículo, no sé si esté más adelante o es para el domingo: renovaos pues en el espíritu de vuestro entendimiento. Recuerde, cuando entregamos a Jesús la confesión de fe, dice que quitó el corazón de ¿qué? Y trajo un corazón de ¿qué? Y cambió el espíritu, pero el alma no, sigue siendo la misma. Y esta alma, la mente, la voluntad, las emociones, solamente va a cambiar por la palabra de Dios, por el estudio. No hay otra forma. ¿Por qué? Mari se acuerda lo que recibió cuando estaba en la iglesia allá en Ixmiquilpan, y la diferencia cuando empezó a leer verdaderamente la Biblia. Le cambió todo el chip. Es como si se hubiera, ¿cómo se llama cuando a la computadora le cae el virus? Vino la palabra y echó fuera el virus. Y se echa fuera el virus del pasado en el nombre de Jesús. Pero tenemos que estudiar y leer ¿qué? La Biblia. La que sigue: falta de asistencia a las reuniones. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día ¿qué? Se acerca. Ya se acerca la venida del Señor. Waeje Nure Church, ahí otomí en inglés. Vénganse a la iglesia, el tiempo se acorta. No deje de venir todo lo más que pueda. Estoy cansado, no tengo ganas, esto y lo otro. Me acuerdo de mi primo Fernando, ya está con el Señor. Nos íbamos de aquí a Tampa y me decía, ay, dice, ¿sabes qué? Dice, vengo bien cansado. Bueno, esto ya me lo contó cuando estábamos en México. Dice, yo la verdad te seguía nada más por respeto, por mi primo y por lo que tú eras. Te respetaba, pero de que fuera yo por ir no tenía muchas ganas. Dice, iba yo pero bien cansado, dice, bien cansado. Y una vez también me dijo, ¿sabes qué? Tengo muchas dudas todavía. Y yo le dije, pues yo también, le digo. Pero ahí yendo, pues nos vamos a despejar de esas dudas. Y dice, y luego entonces dice, llegaba yo ahí todo bien cansado, pero la hermana empezaba a dar versículo por versículo la Biblia, esto y esto. No, hombre, me despertaba. Y me cambió y me animó completamente todo. Y dejó de ser aquel cristino que nada más andaba ahí de vez en cuando y dejaba de ir a la iglesia. Estaba en México, el peligro más grande que tuvo, los que tienen idea de lo que es ir de Ixmiquilpan a Zimapán, que tiene curvas. Entonces él andaba de cristino y se le desboca el auto y se va al barranco. Pero el Señor ya lo tenía, porque se encontró con una serie de hierbas largas, grandes, y eso lo atoró. Ahí se atoró, si no, no estaría vivo. Entonces de ahí es como que él empezó a reflexionar un poquito y empezó entonces a venir a la iglesia. Cuando vino aquí, pues vámonos y sí, esto, y cuando podía, cuando no, pues pero ahí estaba y ahí estaba. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que venir, no dejando de ¿qué? De congregarnos. ¿Sabe cuándo se hace y cuándo Dios reconoce tu presencia en la iglesia? Cuando verdaderamente no tienes tiempo de venir. Y eso es lo que más valora el Señor, porque ahí es donde dice, ahora sí sé que es mi hijo, sé que es mi hija, porque sé lo que le está pasando. Y si vino, cuando ya está marcado nuestro tiempo y venimos a la iglesia, no quiere decir que Dios no concede, no, está bien, pero Dios valora más cuando haces ese esfuerzo de venir, cuando sientes que no puedes venir por la razón que sea. Eso lo valora más el Señor, y eso escucha más el Señor en el tiempo de la reunión. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Ya si se duerme porque de plano le cansó o el predicador lo cansó, pues a ver qué hacemos para despertarlo. Pero a Pablo
también se le durmió uno. Así que si se me duerme uno o dos, no tengo problema. Y eso es lo importante, que podamos estar escuchando y estar todo el tiempo y caminar y avanzar y hasta el último, amén. Porque a veces igual no, aquí los que más son criticados son los de la alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué son criticados los de la alabanza? No me pregunte ahorita dónde están. Pero eso es lo que a veces sucede, que tocan, ministran y luego agarran y salen y de aquí a que regresan. Hay una testimonio de una pastora que fue a una iglesia y le dijo al pastor: pastor, dice, yo no ministro hasta que no se me sienten todos los de la alabanza aquí enfrente. Porque si ellos trajeron y movieron la presencia de Dios, ¿por qué se me van? Aquí los quiero enfrente. Y ni modo, los de la alabanza ahí enfrente. Todo eso implica esfuerzo, sacrificio, dedicación, entrega. ¿Y sabe qué? Todo eso lo valora el Señor. Todo eso lo contempla el Señor. Todo eso lo mira el Señor. Tenemos que hacer ese esfuerzo de acercarnos, de venirnos lo más que se pueda. Entiendo que hay situaciones donde, me acuerdo del hermano, un hermano que del Salvador, le dice al pastor Jimmy, en aquel entonces fue el hermano Jimmy Coleman, que vino y le dice: oiga, pastor, no puede venir porque vino jueves, viernes, sábado y domingo, y dice, no puede venir este día, dice, porque, no, al revés, le dice: pastor, me vine un poquito tarde, llegué tarde, pero es que el vecino que estaba ahí tenía una necesidad y me detuvo y me dice: oiga, fíjese que me está pasando esto, no me quiere ayudar porque no tengo quien me ayude, etcétera, etcétera. Y yo le dije: ¿sabe qué? Voy a la iglesia, lo siento mucho, no le puedo ayudar. Y por eso llegué tarde. ¿Y qué cree que le dijo el hermano Jimmy? Estuvo mal. ¿Por qué? Porque cuando hay una necesidad así, ¿qué hay que hacer? Ayudar. Y eso lo va a entender el Señor. Dice: te debiste de haber quedado a ayudarle, porque estaba en una necesidad. Y eso lo entiende el Señor. Entonces son las cositas que hay que meditar y que adelante nos dice el Espíritu Santo: nos guíe, nos ayude, nos diga qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque yo te digo que somos como una plantita. ¿Qué hay que hacerle a la plantita para que crezca? ¿Cuándo hay que echarle agua? Pues si necesita todos los días o cada tercer día o cada cuarto, según sea la planta. Pero si usted le echa agua una vez al mes, ¿qué va a pasar? Pues no crece, ahí se queda. Y así es espiritualmente. Letra D. Aparte de venir a la iglesia, ¿qué dice? Falta de tomar parte activa en las reuniones. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Venir, y después de venir aquí, que tenemos que hacer ¿qué? Algo tenemos que hacer en la iglesia. Espíritu de servicio. También eso lo va a contemplar el Señor. No, pero yo quiero predicar. Pues dale, pero quiero verte. Quiero ser profeta. Pues con que no sea de sospecha tu don, todo está bien. Quiero tocar, quiero esto, quiero lo que sea. La cosa es estar activo, mantenerse. Por eso le decimos a los papás hoy en día, a las mamás que están trayendo a sus niños, a sus niñas, a sus jovencitos desde pequeños hasta donde están haciendo algo aquí, qué bendición, porque los están manteniendo activos. Y eso hace que permanezcan, decía por ahí. Y todo eso también influye mucho en el liderazgo. Y por eso le digo al liderazgo que tienen que ponerse las pilas para hacer lo que deben de hacer, porque decía un profeta, haciendo la comparación, dice: los pastores, literalmente los pastores que tienen sus borreguitos, sus animalitos, dice, todos siguen al pastor. Pero, dice,
los borregos o las borreguitas que están más maduras, que tienen más tiempo y vienen las pequeñitas. ¿Qué hacen las pequeñitas? Las pequeñitas no siguen al pastor. ¿A quién siguen? A los borregos y a las borreguitas que son líderes. Y si los borreguitos y las borreguitas que son líderes no avanzan, los otros no van a avanzar. Por eso es que líderes, los ojos de los demás están puestos sobre los líderes. Lo que ustedes hagan, asisten, no asisten, estudian, oran, ayunan, cantan, danzan, lo están viendo los que vienen abajo. Y eso es lo que van a hacer. Por eso necesitamos ser activos en la iglesia. Letra E, falta de visitar y animar a los hermanos. Santiago 2:15 al 18. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Visitar, buscar a aquellos que se han alejado y que necesitan un aliento. ¿Y quién se lo va a dar? Nosotros. Y entonces, por ejemplo, mujeres que han visitado y que comentan, dicen, no, pues es que les da vergüenza regresar o les da pena volver porque a lo mejor desde la puerta, en lugar de decirles, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Oh, con razón llovió hoy. Y entre broma, para nosotros es broma, pero para ellos es una ofensa. Entonces no necesitamos trabajar, ir, movernos para poder acercarlos una vez más, para que reconsideren lo que han estado dejando de hacer, que dejen sus camas de marfil, que dejen todos los lujos que tienen y se acuerden de que todo eso que tienen, no es que dejen eso y lo pierdan, no, sino que gracias a Dios todo eso lo tienen y que no dejen, no se olviden, porque puede ser que en un momento dado Dios, así como Job, Jehová dio, Jehová ¿qué? Quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y no, Dios no quiere quitar nada a nadie de lo que ya ha dado, pero si lo dejamos, pues obviamente. Visitar y animar. Letra F, falta de llevar la verdad a los hermanos. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Llevarle igual la verdad a los demás, tenemos que trabajar, y eso es algo que vamos a contemplar el próximo domingo, porque el domingo vamos a tomar resistir al espíritu de mentira. Porque hoy en estos últimos tiempos se están manejando a través de redes sociales diferentes doctrinas, diferentes conceptos, diferentes opiniones ahora acerca del mover de Dios. Y no lo están diciendo gente que no es cristiana, gente que es cristiana, pero que ya se desvió, ya se apartó y están poniendo cosas que no son y que no van conforme a la Biblia. Entonces, si no estudias la Biblia, nos llegan con ese concepto, esa teoría, y nos agarra y nos confunde. Entonces no, tenemos que estar conscientes de eso, porque esa verdad nos va a llevar, y la falta de sostener la verdad va junto con el Evangelio. Gálatas 1:11-12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, tenemos que estar conscientes de que lo que vamos a hacer cuando leemos, cuando oramos, cuando asistimos, cuando activamos sirviendo al Señor, cuando hacemos esa visita, animamos a los hermanos, estamos llevando toda esa verdad, estamos caminando en el orden de Dios. Punto número 4, causas del descuido de Sión. Errar la verdad de la salvación. No es solamente un gozo y un privilegio, sino también un deber, un trabajo y una actividad. Entonces, errar la verdad de la salvación, es decir, que cuando nosotros hablemos y compartamos el Evangelio,
No vamos a ir con la gente afuera y decirle, vénganse porque en el Centro Cristiano El Shaddai es la única iglesia que los puede salvar. Eso está mal, porque Centro Cristiano El Shaddai no salva. ¿Quién es el que salva? Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Jesucristo el único que salva, no hay otro. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes de que no equivoquemos esa verdad de salvación y poderla poner y darle lugar a Jesucristo en nuestras vidas. La letra B, olvidarnos de nuestra responsabilidad y que un día tenemos que rendir cuentas a Dios de cada día, de nuestros talentos y de nuestros medios. Romanos 14, verso 2. Dice, Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y ahí es donde le digo, muchachos de la música, llegando allá, el Señor nos va a preguntar, a ver, Moisés, ¿cuántas almas te ganaste? Pues yo le hablé, pero no quisieron. Bueno, ¿a quién le hablaste? Es que fui a tocar la puerta y no había nadie. ¿Y por qué no insististe? Es que ya no tenía tiempo, tenía que ir a trabajar. Y puro y nos justificamos. Y Dios ahí es donde va a darnos coronas. Y si no hice nada, ¿cómo va a dar una corona? Tenemos que activar, tenemos que hacer, tenemos que movernos. No podemos descuidarnos. La actividad. A veces hasta cuando le digo que físicamente, por ejemplo, nos lastimamos un brazo y te dice el doctor, no lo muevas por un mes, tiene que estar ahí así fijo. Y tú no lo mueves por un mes y después de un mes, ¿qué pasa con el brazo? ¿Es fácil moverlo? No, te cuesta. Entonces por eso nos alejamos de Dios. ¿Es fácil volver? No es fácil, cuesta. Y eso es lo que tratamos de escuchar de esta profecía de este pastor Amós, que nos estaba diciendo, nos dice que tenemos que estar conscientes de nuestra responsabilidad, que no tenemos que olvidarnos porque le vamos a pedir cuentas. Y la última, efectos nocivos de un estado de descuido en la iglesia. ¿Cuáles son? Hay 3 puntitos. A, es desagradable a Dios y por lo tanto altamente perjudicial para el alma. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor ya viene y tenemos que estar cuidando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y dice que a Dios es desagradable, es perjudicial, sobre todo en nosotros para el alma. Ya lo hemos dicho, ¿dónde está el problema nuestro? No está en el espíritu. ¿En dónde está? En el alma. Bendice, alma mía, Jehová. ¿Qué dice el Salmo 103? Verso 1. Bendice, alma mía, Jehová, ¿y qué? Y no olvides ninguno de sus. Bendice, alma mía, Jehová. Y luego quiero que saque el Salmo 103, verso 1, porque se me olvidó cuando hablamos sobre ese salmo que hay un brujo, hechicero, que se convirtió a Cristo y dice que la pereza y la indiferencia en las iglesias de un hermano, de una hermana, era el trabajo que estaba haciendo el diablo para que dejen de buscar de Dios. Dice, pero cuando alguno, dice, empieza a leer y a confesar el Salmo 103, 1 y 2, se rompe, dice.
porque ahí es donde el cristiano, ¿qué está diciendo? ¿Ya lo encontró? ¿Todos lo tienen? Vamos a leer el 1 y el 2. ¿Qué dice? Bendice, alma mía, todo mi ser. Bendice y no olvides. Ahí está. Y no olvides ninguno de sus. Pero en el primero dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo. Porque el alma entonces ahí se somete al espíritu, y entonces se empieza a mover el espíritu, se empieza a mover el alma, se empieza a mover el cuerpo, y se rompe todo lo que el enemigo quiere poner. Cuando te sientas tentado, cuando te sientas probado, cuando sientas como que las cosas no funcionan, es porque todo eso está trabajando. ¿En dónde? En tu alma. Y ahí es donde saca este versículo: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Vive nuestro Dios, vive nuestro Rey. Ahí es donde tenemos que levantarnos. Póngase de pie. Tiene un mal efecto sobre los demás en la iglesia. Es un estorbo para la conversión de los pecadores. Estábamos en la clase con liderazgo, y dice que las personas nuevas, cuando vienen a la iglesia, el primer impacto que tienen es lo que ven y observan que estamos haciendo. Y si nosotros no manifestamos lo que estamos hablando y diciendo, en ese momento ellos agarran y se van y no vuelven más. Pero si hacemos lo que dice Dios, que dice que tenemos que hacer, entonces la gente dice: oh sí, este es el lugar, oh sí, aquí estoy, oh sí, Señor, me trajiste al lugar que yo necesitaba, para que juntos todos alabemos, adoremos, sirvamos, glorifiquemos al Rey y seamos bendecidos. Necesitamos borrar la indiferencia espiritual y salir de los peligros.